Buenos días, muchachos, ¿me escuchan? Sí, doctor, si se escucha. Ya está. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema, lo que es fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, las enfermedades intersticiales o conocidas como EPIT son bastantes, ya son alrededor de 300 enfermedades, ¿ya? La más frecuente va a ser la fibrosis pulmonar idiopática, ¿ya? Para hacer un mejor estudio de las EPIT, se tiene que clasificar en tres grandes grupos, básicamente. Uno, de causa conocida. ¿Qué quiere decir eso? Enfermedades, por lo general sistémicas, que afectan el pulmón, que generan fibrosis pulmonar. Por ejemplo, tenemos las enfermedades del tejido conjuntivo, que son enfermedades como artritis reumatoide, lupus, esclerodermia. Los pacientes que trabajan en minas, la neumoconiosis, ¿no? Inhalación por polvos inorgánicos. Algunos fármacos, el más estudiado es la amiodarona, que es un antiarrítmico usado en cardiología, también puede provocar fibrosis pulmonar. Radioterapia, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama que son sometidas a radioterapia. Esa radioterapia también puede afectar el pulmón, ocasionándole fibrosis. Así como hay fibrosis pulmonar ocasionada por polvos inorgánicos, también hay por polvos orgánicos, como la neumonitis por hipersensibilidad, la neumonitis del granjero, por ejemplo, y otras enfermedades hereditarias. O sea, todas las enfermedades que tienen un origen y que provocan fibrosis son las de causa conocida, ¿ya? Por otro lado, están las causas inclasificables, por ejemplo, la sarcoidosis, histocitiosis, proteinosis alveolar, linfangiectomiomatosis, amiloidosis. Son enfermedades un poco más raras que ocasionan fibrosis pulmonar, pero no tienen un patrón tomográfico característico, ¿ya? Es otro grupo. Y las neumonías intersticiales idiopáticas, que pueden ser varias, ¿no? Tenemos a la cabeza la fibrosis pulmonar idiopática, tenemos también la neumonía intersticial no específica, la bronquiolitis, la intersticial descamativa, la criptogénica, la intersticial aguda. Son enfermedades que no tienen una causa conocida, ¿ya? Y al no tener una causa conocida, no van a tener un tratamiento también definido. De todos los tipos de fibrosis pulmonar, las más de 300 tipos de fibrosis, la fibrosis pulmonar idiopática es la más frecuente de todas y es la que más vamos a estudiar. Acá tenemos otro cuadrito donde vemos que qué porcentaje tiene la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Casi llega hasta un 70% prácticamente de todos los tipos de fibrosis idiopáticas y de los otros tipos de fibrosis también, ¿ya? Es la causa más frecuente. Es importante cuando ustedes estudien un paciente con fibrosis, no le digan de frente, paciente presenta diagnóstico de fibrosis pulmonar. ¿Por qué? Porque hay más de 300 enfermedades que dan fibrosis. Entonces, si tú dices que tu paciente ya tiene fibrosis, te está refiriendo a que tiene una fibrosis pulmonar idiopática y no en todos los casos es así. Es importante que a tu paciente le menciones que tiene una EPIT, o una enfermedad intersticial difusa, cuando está recién en estudio, porque dentro de las EPIT están las intersticiales idiopáticas y dentro de las intersticiales idiopáticas está ya la fibrosis pulmonar idiopática propiamente dicha, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define la fibrosis pulmonar idiopática? Por definición va a ser una neumonía intersticial fibrosante, o sea, va a haber alteración en la parte intersticial. Obviamente es crónica, que se limita básicamente al pulmón, por ende es una causa desconocida, ¿no? Y por lo general va a afectar siempre a las personas mayores, ¿no? Mayores de 50 años en un primer momento, y siempre se va a asociar a un patrón radiológico característico o tipo NEW. Ya les adelanto para que entiendan esa parte. Tiene que haber panal de abeja, puede haber también bronquiectasis de tracción, va a estar en la base del pulmón y va a estar debajo de la pleura, ¿ya? Esas son las características tomográficas para el diagnóstico de fibrosis pulmonar. Dentro de su incidencia, es alrededor de 4.6 a 7.4 por 100.000 habitantes, y la prevalencia, como ustedes pueden ver, es un poquito más prevalente en lo que son los varones, ¿ya? Los varones mayores de 50 años. Un paciente que se le diagnostica fibrosis pulmonar, normalmente ya es un paciente que tiene unos pocos años de vida, ¿no? Lo ideal que la fibrosis pulmonar se comporte como la rayita amarilla. Es una enfermedad crónica que va degenerando con el tiempo, ¿ya? Entonces, con el pasar de los años, va incrementándose la fibrosis pulmonar y por lo tanto el paciente va a tener más disnea. Entonces, puede llegar a lo que es
el oxígeno domiciliario, ¿ya? Pero por lo general tiene una prevalencia de entre 5 y 10 años después que se hace el diagnóstico, ¿ya? Lo ideal es que se comporte de esa rayita amarilla. Hay otros tipos de fibrosis pulmonar idiopática, pero que son aceleradas. Tú le diagnosticas al paciente y la verdad, 1 año, 2 años se lo lleva. La fibrosis pulmonar avanza rápidamente. Entonces, todo paciente que idealmente la mayoría, el 90% de los pacientes con fibrosis pulmonar van como la rayita amarilla, una progresión lenta. Cuando estos pacientes se exacerban, se infectan, hacen neumonías o cualquier otro tipo de infección, pues su tiempo de vida se acorta, ¿no? Por exacerbaciones agudas, ¿no? Porque hay más daño intersticial. Como ya sabemos, no tiene una etiología, es idiopática, pero se ha estudiado ciertos factores que pueden contribuir al desarrollo de al desarrollo de fibrosis pulmonar. Hay factores genéticos como alteración en el gen TRCT y el TRC, factores ambientales como el tabaquismo o los pacientes que trabajan en mina o en grandes industrias donde hay bastante polvillo, como cemento, cerámica, vidrio, la misma agricultura, la ganadería, ¿ya? Se cree que ese es un factor de riesgo para desarrollar fibrosis pulmonar idiopática. Los pacientes que presentan reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, eh, esas gotitas de contenido gástrico queman el pulmón, alteran la función de los fibroblastos y por ahí podría provocar lo que es la fibrosis. Infecciones víricas, el virus sincitial respiratorio es el que más ha asociado a este tipo de patología, y fenómenos de autoinmunidad también podrían provocar lo que es la fibrosis pulmonar. Todos estos son factores de riesgo nada más. No se ha comprobado que realmente provocan la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, ¿ustedes cómo van a hacer el diagnóstico de un paciente con fibrosis pulmonar? ¿No? Porque el patrón clínico, el patrón radiográfico o factores asociados pueden ser similares, ¿no? Entonces, número uno, ustedes tienen que descartar todo lo que sea conocido. Primero, en primer lugar, como ya dijimos, causa que el paciente no tenga artritis, no tenga lupus, no tenga esclerodermia, que no esté trabajando en mina, que no haya sometido a radioterapia, que no esté utilizando midabrona, que no tenga nada de la causa conocida en primer lugar, ¿ya? Ustedes ven su radiografía, ven una posible fibrosis y que el paciente no tenga ninguna causa conocida, ¿ya? Número uno. Número dos, tiene que tener un patrón tomográfico característico de lo que es fibrosis pulmonar idiopática, ¿ya? Entonces, antes de pasar este cuadrito, les voy a decir cuál es el patrón tomográfico característico. Número uno, la afección pulmonar debe ser basal, ¿ya? Y debajo de la pleura. Tiene que haber un patrón intersticial reticular, también tiene que haber panalización con o sin bronquictasias de tracción, y no tiene que haber otro patrón, no tiene que haber consolidación, no tiene que haber nódulos, no tiene que haber arruga en brote, no tiene que haber vidrio despulido. Este de acá lo vamos a ver mejor acá, en este ejemplo de acá. Acá hay una imagen que es muy buena. Eh, Esta es muy buena. Acá vemos una tomografía. Bueno, en primer lugar, es un patrón intersticial reticular, ¿ya? Es un patrón intersticial reticular bilateral. Número dos, hay zonas de panalización. Esto es como si fuera un panal de abeja, ¿no? Se parece bastante a un panal de abeja, ¿no? Son zonas de enfisema prácticamente, zonas donde el parénquima pulmonar no está. Hay bronquictasias, miren, hay bronquictasias que están traccionadas, son bronquictasias de tracción. Está en la base pulmonar y está debajo, todo esto que es la pleura, debajo de la pleura, ¿no? Debajo de la pleura. Entonces, esta es una imagen tomográfica muy característica de un paciente con una fibrosis pulmonar idiopática. Si ustedes ven esta tomografía en un paciente que tenga como cuadro clínico más frecuente la disnea progresiva y la tos seca, tienen un 99% de diagnóstico, ¿ya? Entonces, las principales manifestaciones clínicas de un paciente con EPID va a ser la tos seca y la disnea progresiva, ¿ya? Número uno. Número dos, al examen físico, ¿qué tienen que encontrar ustedes? A la auscultación. Lo más característico son los crepitantes secos o crepitantes tipo velcro, ¿ya? Ustedes, bueno, como han estado más en parte virtual, cuando ustedes escuchen, por ejemplo, unos crepitantes, lo más frecuente van a escuchar los crepitantes húmedos. Los crepitantes húmedos, el sonido es cuando ustedes fruncen lo que es el cabello, ¿ya? Si pueden en su casa, a ver, hagan eso, fruncen lo que es el cabello,
Ese sonidito es un crepitante húmedo, que se caracteriza más en lo que es la insuficiencia cardíaca, las neumonías, ¿ya? Cuando el alvéolo está colapsado por líquido. El crepitante seco o tipo velcro es el sonido de un velcro, ¿no? Ustedes tienen en su hogar seguro una casaca, un pega-pega, velcro. Despeguen ese velcro y ese mismo sonido que ustedes van a escuchar es el crepitante seco. ¿Ya? Eso de ahí se da por un fenómeno de aplastamiento. Los alvéolos no están colapsados por líquido, sino que el intersticio pulmonar los aplasta, los colapsa. Entonces, cuando el paciente inspira profundamente, esos alvéolos se vuelven a abrir y como están encima con un gran peso, que es la parte fibrótica del intersticio, hacen ese sonido como si fuera un pega-pega, como si fuera un velcro. ¿Ya? Entonces, repetimos, características clínicas más frecuentes: disnea progresiva y tos seca. Al examen físico, crepitantes tipo velcro. Y en la tomografía, la panalización, las bronquiectasias de tracción, patrón intersticial reticular, que esté en la base pulmonar y que esté debajo de la pleura. Con eso tienen un 99% de diagnóstico de lo que es fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ya? Acá tenemos otra tomografía en otro corte, donde vemos un patrón también intersticial reticular. Acá está prácticamente fases iniciales, ¿no? Recién se está formando lo que es la panalización en la parte subpleural, ¿no? Más es un patrón intersticial reticular y con algunas bronquictasias. Estas son bronquictasias de tracción. Se ven como los bronquios están traccionados, ¿no? Bien, acá. Bueno, lo ideal es que el diagnóstico de fibrosis pulmonar sea un diagnóstico por biopsia, ¿ya? Entonces, la biopsia en sí es lo que nos da el 100% del diagnóstico, pero por lo general son pacientes que la mayoría de ellos ya están en insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, cuando tú le haces una broncoscopía a un paciente con insuficiencia respiratoria, le vas a bajar más la saturación, entonces es un poco peligroso. Entonces se vio que la tomografía de alta resolución, su patrón tomográfico, es muy similar a lo que se hay en la parte de la biopsia. Por ejemplo, esto de acá, que señalo con la flechita, son bronquitasias de tracción, y la parte de acá, del contenido, son zonas de panalización, canales de abeja, ¿ya? Entonces, este mismo dibujo se trasluce a lo que es la tomografía y nos hace el diagnóstico ya tomográfico. Por eso se quedó que el gol estándar iba a ser lo que es la tomografía de alta resolución o conocida como TACAR. Siempre su paciente que se le hace el diagnóstico de fibrosis pulmonar tiene que hacer una monitorización constante de lo que es el grado de disnea con la escala modificada del MRC para ver si es un grado 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Tienen que medir la saturación de oxígeno, ¿no? Los pacientes que tienen fibrosis pulmonar por lo general saturan entre 88 y 92%. Si saturan menos del 88% ya es fijo sí o sí el oxígeno. Incluso menos de 90, pero por lo general, como son pacientes crónicos, pueden tolerar un poquito. Y recién se indica el oxígeno domiciliario cuando están saturando menos del 88%, ¿no? Siempre hacerle su monitorización cada 6 meses con una tomografía, o mínimo una vez al año con su tomografía de tórax. Y hacerle también un ecocardiograma, porque los pacientes con fibrosis pulmonar ocasionan más trabajo en el corazón. Entonces, cuando el corazón va a trabajar más, va a haber hipertensión pulmonar y a lo que es largo, va a ocasionar lo que es el paciente se haga una falla pulmonar, una falla cardíaca derecha, perdón, lo que ocasiona que el paciente aparte tenga insuficiencia cardíaca, ¿ya? Por fibrosis pulmonar. Entonces también tiene que hacer un monitoreo con lo que es el ecocardiograma para ver que el paciente no vaya desarrollando hipertensión pulmonar, que a la larga lo va a llevar a una insuficiencia cardíaca derecha, ¿ya? A su paciente con fibrosis pulmonar tiene que siempre tratar lo que es la exacerbación aguda. El 90% de las exacerbaciones agudas de fibrosis pulmonar es por infecciones, ¿ya? Tipo neumonías. Los gérmenes más frecuentemente implicados van a ser el Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. Monitorizar a su paciente mediante cardiografía, que no desarrolle hipertensión pulmonar. Si desarrolla, se tiene que tratar con sildenafilo, por ejemplo. Hacerle sus controles tomográficos para ver cómo la parte de la panalización o enfisemas pulmonares avanza. Descartar que el paciente sufra reflujo gastroesofágico, porque si tiene reflujo gastroesofágico va a contribuir a la posible que se forme más fibrosis pulmonar, entonces tiene que tratar. Y los pacientes
que son raros, que tienen fibrosis pulmonar, a la larga también pueden desarrollar un síndrome de apnea y apnea del sueño, ¿no? Que son alteraciones a nivel del bulbo raquídeo por deprivación de lo que es el oxígeno o el CO2. ¿Cuál es el tratamiento de fibrosis pulmonar idiopática? Es que no hay un tratamiento para la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Como ya les dije en un comienzo, si no tiene una causa no se puede tratar. Difícil tratar algo que se desconoce, ¿no? El medicamento más ampliamente estudiado es la pirfenidona. La pirfenidona es un antifibrótico, antiinflamatorio, antioxidante, ¿ya? Entonces, la mayoría de estudios se recomienda así en fases iniciales de la fibrosis pulmonar como que sí la puede detener un poco, pero igual le va a avanzar. Pero en fases ya moderadas o avanzadas, la pirfenidona no tiene ningún efecto, ¿ya? Ya no, es por las puras, aparte que es un medicamento caro. Pero es el que más ampliamente se ha estudiado. Después, otros tratamientos como acetilcisteína, esteroides, anticoagulantes, inmunomoduladores, no han demostrado que realmente tengan algún efecto, por lo tanto no se debe utilizar. El tratamiento de lo que es la fibrosis pulmonar es un tratamiento sintomático, ¿ya? Sintomático nada más. ¿Qué quiere decir sintomático? Que se da solamente tratamiento para los síntomas, ¿no? Si los pacientes es tosedor, por ejemplo, para la tos seca, le dan medicamentos antituxígenos como codeína, oxalamina, dextrometorfano. Si por ahí el paciente tiene alteraciones en lo que es la flema, ¿no? Expectoración difícil, le pueden dar mucolíticos, ahí se le pueden dar acetilcisteína, pero como tratamiento sintomático nada más, no como tratamiento de fibrosis. Bromexina, Broxol. Los pacientes generalmente desarrollan insuficiencia respiratoria crónica y pueden llegar a tener la necesidad de usar oxígeno. O también a veces se exacerban, hacen broncoespasmo y también pueden dar corticoides inhalados o betagonistas para despejar ese broncoespasmo, ¿ya? Si se exacerban por alguna infección, hacer ese cultivo para ver qué tipo de infección está pasando para dar terapia antibiótica dirigida. Antes de eso se da una terapia empírica, básicamente. Contra los gran negativos en primer lugar y luego contra los gran positivos. Listo. A ver, vamos a... No se cae más. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el tema? Ya, si no hay preguntas, en todo caso ya nos vemos la próxima semana con el próximo tema, ¿ya? Eh, Está bien, doctor, gracias, no hay problema. Ya, listo, hasta luego.